Ay, perdón, hoy ando con una mi playera, porque hoy sí, hoy no fui a trabajar, me dediqué a trabajar desde aquí en mi casa. O sea, no fue puente, pero sí a trabajar desde aquí. Entonces, vamos a empezar clase. Viene unidad 1 y 2 en el examen. Así de fijo, señores. Licenciado, buenas noches. Perdonen nuevamente. La unidad 2 es la que nos queda pendiente de mandarnos, ¿verdad? Sí, esa es la que estoy pendiente de mandar y que es la que estoy exponiéndoles ahorita. Yo se las voy a mandar hoy. Perfecto, gracias. Correcto. Bueno, entonces, se lo voy a aceptar acá. Miren, otra cosa que voy a pedirles a todos es que mejor tratemos de estar a la mera hora en punto. Es que en el tránsito de la clase empiezan a aparecer un montón de gentes, entonces me distraen y por eso estoy dando un cierto tiempecito, pero no quiero perder mucho tiempo y máximo que ahorita voy atrasado con ustedes. Bueno, iniciando. Entonces, señores, vimos que habían unas instituciones que estaban, que se formaron. Habían unas tanto que estaban en España y otras que estaban aquí puramente en el Reino de Guatemala o en todo el reino que constituía Honduras y todos esos países donde también había presencia española. Entonces, desde afuera teníamos el Consejo de Indias. Ellos manejaban, ellos estaban desde el lado de Europa. Tomemos en cuenta que nosotros éramos una extensión del pueblo, del reino español. Entonces formábamos parte, éramos españoles si hubiera quedado así, si no hubiera habido independencia, ¿sí? Por supuesto, entonces, ahora vamos a ver muy rápidamente lo que son los organismos que formaban parte de la estructura del reino español, incluyendo las Indias. Cuando digo Indias me estoy refiriendo a América, ¿estamos? O en lo que precisa a nosotros, Guatemala. Ok, entonces, ¿cuáles eran los organismos? Dice, a los monarcas españoles se les consideraba señores absolutos de las nuevas tierras de... perdón. Las tengo que compartir. Eso le iba a decir, licenciado Cabal. Sí, perdón, yo emocionado. Ok. Ahora sí. ¿Estamos ahí? ¿Se lee organismos? Sí, licenciado. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les venía diciendo, el principal organismo era el rey, ¿sí? Porque él era el propietario de todas las tierras que habían sido descubiertas, pasando a pertenecer en calidad de regalías. Entonces, tenía toda la propiedad sobre la tierra conquistada, a excepción las otorgadas a las villas y a los particulares. Eso ya lo vamos a ver adelantito. O sea, el rey para poder pagar empezó a otorgar tierras. Pues, o sea, él no tenía el dinero, por decirlo así, donde él decía, bueno, descubriste América, entonces vení, toma y te pago. No, les pagaba con tierras. Entonces, por eso dice que era dueño de todo, a excepción de las otorgadas a las villas y a los particulares. Pero como no podía beneficiarlo a todos directamente, se dio parte de explotación a sus vasallos castellanos. Ok, a cambio de esto, la retribución de una parte de lo obtenido para el legítimo propietario, el rey, quien establecía los impuestos que consideraba convenientes. Ok, entonces, así se reservaba a él el derecho de otorgar tierras a cambio de tributos. Es decir, ok, a los conquistadores y a los colonos les dio tierras, pero después él empezó a entregar tierras a cambio de dinero. Por eso es y que también se le denominó tributos. Entonces, y él tenía toda esa potestad. Había minas por el pago de un porcentaje que podía ser el diezmo o el quinto, cobraba impuestos sobre los productos que se comercializaban entre sus reinos. Ya habían productos que tenían un especial interés, como los colorantes, lo que conseguía el monopolio del rey. Es decir, no solo él era el dueño de todas las tierras, sino también de todos los ingresos que se generaban dentro del comercio y de las producciones que se estaban dando en ese momento ya junto con la colonia. Entonces, todo eso constituía sus ingresos. Ok, como vimos aquí, dice, todos esos montos entraban a formar parte de sus bienes. Incluso también tenía lo que se pagaba a los oficiales si cometían alguna falta, se les ponía una pena económica y a sus súbditos.
por incumplimiento de misiones que le encomendaban o contravención de las disposiciones, porque créanme que a pesar de que habían leyes, esta gente incumplía con las normas y la corona, por supuesto, tenía esos controles. Entonces, se les cobraban multas o algún tipo de sanción pecuniaria y todo eso pasaba al erario o hacienda real del rey, ¿sí? Entonces, y él podía disponer de todos los fondos. O sea, era el dueño, pues él mandaba, ¿qué más? Todo. Entonces, lo único que tenía que era controlar qué era lo que iba a pasar a formar parte de su horario. También el rey realizaba nombramientos de quienes iba a encargar en la administración de sus bienes en las Indias, de los oficiales reales con carácter permanente. Fijaba los salarios, los cuales no se podían modificar, así como cualquier gasto de monto considerable o extraordinario que se quisiera. Entonces, el rey era el omnipotente aquí, el que tenía todo, dueño, ¿sí? Dueño de todas las cosas y de los ingresos, a excepción de que lo que él iba entregando. Todos los actos de carácter político, así como fue el descubrimiento y económico, se realizaban en su nombre. A él se apelaba en cualquier instancia y era el que dictaba las leyes y confería los cargos y honores, ¿sí? Bueno, pero también el rey no actuaba solo. Él tenía un consejo de Indias que fue creado para las cuestiones propiamente de América. Entonces, buscó personas que eran entendidas en leyes y de capacidad organizadora, y en 1524, o sea, ya casi 100 años, bueno, no, unos 30 años más o menos después del descubrimiento de América y asentamiento de las colonias españolas, se creó el Real Supremo Consejo de las Indias, ¿sí? Organismo independiente y colegiado que asumió con carácter permanente. Este estuvo integrado por un presidente y 5 ministros o consejeros. Letrados que formaban lo que se llamaba la Cámara de Consejo. Además, un gran canciller, que era el que usaba el sello real, así como un fiscal, 2 secretarios y un teniente y un gran canciller. Entonces, este Consejo de Indias era un cuerpo asesor, más que todo, y que le decía qué hacer, qué no hacer, le decía, incluso estos llegaron a revisar las bulas papales para que esas que se dictaban no fueran a afectar los intereses de la corona. Entonces aquí como que ya la iglesia ya la estaban relegando después de que buscaron de ella la autorización o el fundamento legal para poder tomar posesión de las tierras de América. Bueno, tenía atribuciones de carácter legislativo, que era preparar cédulas reales, órdenes pragmáticas, ordenanzas, aprobar y confirmar las leyes elaboradas por las autoridades coloniales facultadas para ello. O sea, porque de repente un capitán, el de una capitanía general, de un ayuntamiento, creaban algún tipo de norma y estos tenían que revisarlas, ¿sí? Me imagino para que no se fueran a contradecir o afectar los intereses de la corona. Entonces, estas leyes las dictaba, y aprobaba leyes elaboradas por las autoridades coloniales. Ya, ahí vamos a ver quiénes eran estos. Estas leyes las dictaban por, perdón, aquí hay algo malo aquí, por el rey y el consejo son conocidas bajo la denominación genérica leyes de Indias. Tenía funciones administrativas, le formulaba al rey propuestas para el nombramiento de altos funcionarios, de inspección y buen gobierno, mantener con la autoridad de los diversos territorios de ultramar una relación constante, dice, vigilando su conducta, exigiéndoles responsabilidad en la terminación de sus mandatos. El consejo designaba visitadores generales que con plenos poderes debían investigar las denuncias sobre irregularidades cometidas en las colonias. Además, preparaba los juicios de residencia de virreyes y gobernadores. Adelantito vamos a ver qué son los visitadores y vamos a ver también qué son las audiencias, que fueron parte de los organismos de control que utilizó la corona española en cuanto a todos los funcionarios que vivían acá en América. ¿Alguna pregunta al momento? ¿Qué son los que, díjole?
las visitas y las residencias, que esas que son unos organismos que se constituyeron para controlar a todos los funcionarios que estaban aquí en América. No sé si era eso. Gracias, Lick. Gracias. Bueno, también tenía de derecho público y eclesiástico. Velaba por el estricto cumplimiento de las prerrogativas con materia de diezmos. ¿Se recuerdan que el rey también le entregó a la iglesia la facultad de poder construir iglesias a cambio de los diezmos? Beneficios eclesiásticos y pase de las bulas y breves pontificios. También tenía carácter judicial. Tenía para preparar juicios de residencia. El Consejo de Indias fue Tribunal Supremo de Apelación de los fallos dictados por las audiencias coloniales. Las audiencias eran en América, que eran los que emitían sanciones en contra de los funcionarios, y cuando los funcionarios no estaban de acuerdo con esa sanción, pues podían apelar ante el Consejo de Indias. Y también por la Casa de Contratación de Sevilla, que ya vimos que era la que se encargaba del comercio entre España y América, o las Indias, como lo queramos decir. Tenía también facultades para la introducción o impresión de libros en América, facultades diversas y un montón de cosas por acá que creo. Las atribuciones del Consejo de Indias sufrieron mermas en el siglo XXVIII al implantarse por los Borbones los ministerios y el régimen de intendencias, pero a pesar de ello, el Consejo de Indias continuó desempeñando un papel destacado en el sistema colonial hispano, hasta los tiempos finales de la corona de dominación española. Y solo después tuvo un radio de acción en las islas de Cuba y Puerto Rico. Ahora bien, otro de las figuras, bueno, esos dos que acabo de mencionar estaban en España, ¿sí? Esos estaban hasta por allá. Ahora bien, ya aquí en América, los primeros que ejercían autoridad en América a nombre de aquel fueron los adelantados. ¿Se recuerdan que a Pedro de Alvarado se le decía que él era el adelantado? Los cuales eran autorizados para conquistar territorios y fundar ciudades, a cambio de aportar parte de los beneficios obtenidos en el Tesoro Real. Entonces ellos iban conquistando e iban teniendo beneficios por ello. Desempeñando tales cargos, Pedro de Alvarado, conquistador de Guatemala; Diego de Almagro, compañero de Pizarro en la legendaria empresa de la exploración y conquista del Perú; Pedro de Mendoza en Buenos Aires; Álvaro Núñez Cabeza de Vaca en Río de Plata. El adelantazgo fue una institución transitoria, pues solo existió mientras se descubrió y conquistó. Entonces, una vez descubrieron y conquistaron y establecieron la colonia, estos desaparecieron, pero formaron parte de los organismos que integraban ocupación o presencia en las Américas. Ok, aquí las audiencias, dice, fueron creadas a semejanza de la metrópoli como órgano de administración de justicia, pero ejercieron también funciones de gobierno o funciones políticas. La primera en fundarse fue la de Santo Domingo en 1511 y suprimida por las luchas entre el rey Diego Colón y los oidores, y fue restablecida en 1526. La segunda fue en la Nueva España o México, la tercera en Panamá y la cuarta en Lima. Las restantes fueron las de Guatemala, Guadalajara, Santa Fe, Bogotá, Charcas, Quito, Cusco, Chile y Buenos Aires y Caracas. Fueron 13 en total las audiencias. Las audiencias de mayor categoría fueron las de Lima y México y eran llamadas virreinales. Las otras, pretorias, reales y subordinadas, estaban integradas por 4 magistrados. Entonces, en las magistrados y las presidía el capitán general y un togado. En las audiencias también habían otros funcionarios, los fiscales, el alguacil mayor y el alcalde del crimen. El fiscal defendía los pleitos de la hacienda real. Era como decir, tal vez como una SAT, por decir ahora. El alguacil mayor estaba encargado de hacer cumplir las decisiones del tribunal y era como decir los ejecutores, que hagamos de cuenta como la policía o algo por el estilo, y los alcaldes del crimen solo actuaban en las audiencias virreinales.
en las cuales, precedidos por el rey, formaban un tribunal de apelación para las causas criminales que hubiesen fallado los alcaldes y corregidores. Es decir, todos los funcionarios de alto rango también estaban sometidos a procesos por las faltas al servicio que hubiera habido y por los actos de corrupción, que fue bastante la que hubo. Otros que también estaban fueron los virreyes. Este ejercía el gobierno superior de los territorios a su cargo y sus atribuciones eran muy amplias. Tenía facultades legislativas. Ya vieron que el Consejo de Indias servía como tribunal de apelación o revisaba las leyes que hacían personas dentro de las Indias, y entre esos estaban los virreyes. Entonces estos redactaban ordenanzas y aprobaban los preparados por los cabildos, redactaban instrucciones que hubieran de servir de normas para otras autoridades subordinadas. Tenía funciones gubernativas, tales como fundar pueblos, ciudades, potestad para repartir indios, solares. Vamos a ver el repartimiento, que es una figura bien importante que tenemos que revisar, y créanme que es bastantito y muy interesante. Si ustedes consiguen el libro de La Patria del Criollo, se lo recomiendo, muy buen libro. Ok, ejerció de la superintendencia de obras públicas, intervención en los remates de oficio y cargos públicos vendibles. Vamos a ver que en las alcaldías empezaron a vender los puestos a personas que tenían mucho dinero y al final se volvió una oligarquía. Pues estos casi que velaban por sus intereses y no los del pueblo. Y me refiero a los concejales, como decir, los concejales de la municipalidad. Entre ellos empezaron a vender los puestos a gentes que tenían mucho dinero, y por lo tanto el que compraba pues decidía lo que se iba a pasar. Tenía funciones fiscales y económicas, como la inspección de los ingresos del tesoro, intervención de la acuñación de la moneda, intervención en la administración de monopolios y rentas estancadas. Procuraba que los particulares hicieran donativos a la corona y que se suscribieran en préstitos. También tenía facultades judiciales, podía conmutar penas y sentencias. Cuando hablamos de conmutación de penas, estamos hablando de, en lugar de que la persona se fuera presa, esta podía pagar dinero en sustitución de la pena que se cumplía. Y por supuesto, todo ese dinero era un ingreso del señorío, del rey. Asistencia a los llamados a juicios de residencia, que ya vamos a ver eso, que eran sometidos las autoridades coloniales. Fijación de límites jurisdiccionales, nombramiento de jueces especiales para los juicios de agravios, inspeccionaba cárceles, intervenía en las causas de indios y de militares, resolvía cuestiones de competencia entre los tribunales eclesiásticos y los tribunales civiles. ¿Sí? Entonces, él decía más o menos en este último caso a quién le correspondía conocer de un caso, si era la iglesia o si era un tribunal puramente civil. También tuvo la facultad de proveer cargos eclesiásticos inferiores y la de cuidar que las bulas y pontificios tuvieran el paso visto bueno del Consejo de Indias, que es lo que yo les dije anteriormente, que ya empezaban a controlar todo lo que la iglesia estaba resolviendo, me refiero al Papa, a través de las bulas papales. Y tuvo también, eran capitanes generales dentro del territorio del virreinato y asumían el mando de las tropas en caso de guerra. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno. Vic, disculpe. Sí. Gracias, disculpe. Es que escuché que la casa de contratación de Sevilla, yo creo que hace 3 diapositivas anteriores, es la encargada de las transacciones y comercio hacia España. Quiere decir que de los... Entre América, sí, entre las Indias y España. Ajá. Muy Tanto amable. de ida como de vuelta. Perfecto. Gracias, Lee. Muy amable. Vaya. Ok, entonces, permítame un momentito por acá. Entonces, después tenemos a los capitanes generales y gobernadores. Entonces, la creación de capitanías generales obedeció a razones puramente políticas, militares y estratégicas, como la de limitar atribuciones y poderes de los virreyes y de oponer mejor resistencia a los ataques de los nativos belicosos. Las capitanías
fueron 4, la de Guatemala, que comprendía los territorios de Guatemala, Honduras, bueno, toda Centroamérica, ¿sí? A excepción de Panamá. También estaba la de Venezuela o de Caracas, la de Cuba o La Habana, de importante posición estratégica, y la de Chile, ¿sí? Y ven cómo era de importante el reino de Guatemala en aquel momento, ¿sí? Si se hubiera mantenido toda esa situación después de la independencia, yo creo que Centroamérica sería una potencia económica dentro del sistema, dentro de todo el mundo, porque seríamos 5 países unidos en una posición estratégica por el hecho de que ahí es donde se unen los 2 mares. Y entonces, miren, es una cuestión fabulosa, por eso es el bendito canal de Panamá. ¿Sí? Bueno, por otro lado, ¿qué se me hizo? Ok, los capitanes generales estaban en un grado inferior respecto a los virreyes, y sus atribuciones eran principalmente la de defender el territorio a su cargo de los ataques exteriores, conservar el orden en el mismo, cumplir y hacer cumplir las órdenes y disposiciones emanadas del rey y el Consejo de Indias, ejercer el vicepatronato eclesiástico y conocer la apelación a los fallos de los cabildos, cuando las audiencias estaban distantes. Entonces eran las tantas funciones. No se me van a atormentar, va a aprenderse eso, porque tampoco se los voy a preguntar de cuáles eran las funciones de cada uno, a pesar de que van a tener sus copias ahí. Volvemos a tocar nuevamente lo que es la Casa de Contratación de Sevilla, en la cual las actividades más importantes para fomentar el desarrollo de las colonias, como la de aprestos de las flotas, la compra y administración de mercancías, etcétera, se encontraba en manos de los reyes católicos. Pero por el incremento de las funciones y problemas, sobre todo el desarrollo de comercio, se presentó en 1501 ante los monarcas un proyecto de casa de contratación a establecer en Sevilla, la cual fue el órgano que se encargó de regular las cuestiones referentes al comercio y navegación con las Indias, principalmente, además de ser una institución de gobierno con atribuciones políticas, singularmente en el orden fiscal. Como vemos, a muchos se les dio facultades de crear normas, ordenanzas, pero todo eso debía ser controlado y regulado y aprobado por la corona a través del Consejo de Indias. Bueno, tocamos nuevamente el Consejo de Indias, que se organizó en 1524, y es un organismo que busca la unidad de dirección de los asuntos indianos con amplios poderes administrativos y judiciales, se expresó en la creación del Consejo de Indias. Tuvo muchas funciones, más que todo en cuestiones de hacienda en las Indias, resultando con esto la subordinación de la Casa de Contratación de Sevilla. Es decir, que la Casa de Contratación de Sevilla se tuvo que subordinar al Consejo de Indias. Y entonces, que quedaron en centrarse exclusivamente en los rubros, entonces estos ya al final de cuentas se quedaron centrados exclusivamente en los rubros concernientes al comercio y la navegación, entre otros puntos. Por lo tanto, una de las funciones primordiales del Consejo de Indias en materia de Hacienda se refería a la revisión de los libros de cuentas de los oficiales reales de Indias que estaban obligados a llevar, lo que se realizaban de 2 maneras. Uno, directamente en Indias por medio de contadores enviados por el Consejo, y la otra manera que se fiscalizaban y controlaban las actuaciones de los oficiales reales mediante las visitas y residencias. Quería llegar a este punto, por eso está subrayado. Visitas y residencias a las cajas reales o a algún funcionario, que se realizaba por un motivo especial para la revisión general del territorio. Y entonces la visita consistía en enviar a una persona de suma confianza e inspeccionar, ya fueran las cuentas o inspeccionar o revisar las actuaciones de uno de los funcionarios. Entre otras funciones, este órgano se encargó del desarrollo de la explotación de minas y oro y plata. Debía de cuidar el régimen y servicios personales y tributos de los indios. O sea, los indios, al final de cuentas, pararon pagando impuestos al rey, como lo vamos a ver más adelante, y entonces esto fue una de las tantas cosas que impidió de que el pueblo se pudiera desarrollar propiamente. Ok, entonces aquí hay otras funciones que ustedes leen por ahí y que las voy a ir brincando porque vamos muy atrasados y que
Ustedes las podrán leer cuando yo les mande las notas. Ay, perdón. Ok. También tenía como atribuciones de los pleitos, en última instancia, de los pleitos civiles procedentes de las audiencias de las Indias. Es decir, como ya vamos a ver eso, estaban las visitas, ¿sí? Y las audiencias. Si de las visitas se determinaba algún tipo de anomalía, entonces se iniciaba un juicio a la cual se le llamó audiencias. Las audiencias realizaban un proceso en contra del funcionario, le imponían una sanción y entonces los afectados podían apelar ante el Consejo de Indias. Y a eso es lo que se refiere este conocimiento en última instancia de los pleitos civiles procedentes de las audiencias. ¿Claro ahí o repito algo ahí? ¿Vamos bien? Vamos bien, Lick. Es básicamente lo que ha venido explicando de la diapositiva anterior. Va, ok, perfecto. Bueno, ahora tenemos un Consejo de Hacienda. Entonces, había un Consejo de Indias y una Contaduría Mayor de Castilla. Es decir, eran como que tenía dos instituciones encargadas de controlar los impuestos, solo que una, que era el Consejo de Indias, tenía la dirección de la Hacienda indiana, o sea, la Hacienda, controlar los ingresos y los pagos de impuestos que se daban en América, y el otro, el control de todo lo que hasta entonces había sido el reino de la monarquía. Estamos hablando en Europa. Pero eso generó un problema, generó una pugna, porque lo que Felipe II, decide que toda la organización fiscal de sus reinos, o sea, habían dos, estamos el reino español en América y el otro que estaba en Europa, entonces él decide, no, lo voy a unificar para ya evitar tanto problema, y entonces transforma la Contaduría Mayor de Castilla en el Consejo de Hacienda. Y esta institución se unificó la contabilidad de todos los reinos de España, lo que dio lugar a innumerables retrasos en la expedición de los asuntos propios de la contabilidad. Imagínense, en un solo consejo unió todos los reinos que tenía. No solo estamos hablando de América, sino también los que tenía por el lado de Europa también. Recordemos que no solo fue América lo que estos vinieron a invadir. Por otro lado, tenían los corregidores y alcaldes mayores. Los corregidores eran funcionarios con atribuciones fiscales y jurídicas en los cuales recaudaban los tributos y decidían los pleitos de los indígenas en las poblaciones y partidas de indios. Estos corregidores cometieron tales abusos con los indígenas y con los criollos pobres que a mediados del siglo XVIII fueron reemplazados por los intendentes o quedaron sometidos a estos, cuya función principal era la de recaudar rentas públicas e investigar su inversión. Estos corregidores eran los encargados de administrar a los indios aquí en América, pero ellos agarraron tal abuso que tuvieron que ser sustituidos. El indígena de acá, de Guatemala y de América, fue objeto de muchos abusos y se trató de controlar todos esos temas. Por lo tanto, hubo quejas, ya vieron, de los dominicos principalmente, quienes acudían ante el rey para expresarle que había un abuso por parte de los colonos o los conquistadores sobre los indios, ¿sí? Dentro de esos también podemos incluir a estos corregidores y lo que dio lugar a la ley de las Nuevas Indias. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelantito. En cuanto al alcalde mayor, en cada municipio fundado por los españoles en América existía un ayuntamiento o un cabildo ordinario, el cual estaba integrado por el alcalde mayor o funcionario ejecutivo, los alcaldes ordinarios y los regidores, y tenían como atribuciones redactar ordenanzas municipales. Hagan de cuenta que es una municipalidad, cuidar la construcción de fuentes, calzadas, alcantarillas, dar su parecer en el repartimiento de indios, que eso lo vamos a ver en su momento, y la facultad de sancionar los actos que atentaran a la buena policía de las costumbres. Tenía potestad de abrir y archivar las cédulas reales y cartas oficiales de los virreyes que al cabildo fueran dirigidas. Los corregidores y alcaldes mayores poseían autoridad política, judicial y administrativa en sus respectivos distritos. Entonces, hagamos de cuenta, ay, perdón, ¿qué se me hizo esto?
¿Qué dice aquí? No, es que estoy en otro tema. Entonces, como podemos ver, hagamos de cuenta que estos eran una municipalidad, ¿sí? Y entonces ellos tenían ese tipo de control. Ya el rey estaba descentralizando los poderes en otras instituciones, que por supuesto no descentralizando, porque ahora una municipalidad es independiente del gobierno central y eso se administran propiamente, por eso se dice que son autónomos. Aquí no, aquí solo creó una figura para determinados territorios y lo que hizo fue descentralizar todo el poder. Descentralizar es que todo, en lugar de venir del Reino de España, todas las instrucciones, pues creó instituciones que se encargaban de realizar de generar esas instrucciones aquí. Entonces, eso consistió lo que eran los regidores y los alcaldes. Ahora bien, vienen las visitas. Se llama también el acto de jurisdicción con el que algún juez o prelado se informa del proceder de los ministros inferiores o de los súbditos o del estado aquí puse el estado en mayúscula de la computadora, pero es de las cosas en los distritos y su jurisdicción, pasando personalmente a reconocerlo o enviando su nombre a quien lo ejecute. Entonces, venía el Consejo de Indias, como ya vimos, y tenía noticia de algún problema de los bienes del rey o algún acto anómalo por parte de los funcionarios, y entonces venían y mandaban a una persona que le decían visitador, nos mandaban de visita por acá. Así, cuando de parte de la corona existía alguna sospecha o indicio de que se estaba cometiendo irregularidades y abusos de poder en beneficio propio por parte de los funcionarios reales en las colonias, se enviaba un visitador para reconocer e informar acerca de la actuación de estos a los actos reales. Hagamos de cuenta que esta visita equiparémoslo hoy con la Contraloría General de Cuentas, que es la encargada de revisar la eficiencia del gasto que se realiza y de que todo se esté utilizando bien, ¿sí? De esta manera eran las visitas que se encargaban de ir a hacer como que una auditoría a la persona o sobre las cosas, y entonces ellos realizaban ese tipo de investigación. ¿Voy bien por ahí? ¿Alguna duda al respecto de esto? Todo bien, Lick. Ok. Bueno, entonces vamos. Dice, los visitadores podían ser despachados en cualquier momento y eran nombrados previa consulta con el rey por el Consejo de Indias, ya lo hemos visto, y enviado a las Indias o América por medio de la casa de contratación. Dependiendo de la amplitud de sus atribuciones, se dividía en visitadores generales, cuando tenía a su cargo la fiscalización de todo un virreinato o de un organismo del mismo. Aquí quiero llegar a algo. Bueno, no, creo que viene aquí en el segundo. Y en visitadores particulares, cuando revisaban las actuaciones de un solo funcionario, lo cual era raro y correspondía solamente al virrey. El visitador contaba con amplios poderes sobre cualquier otro organismo de la colonia, a los cuales no tenía que rendir cuentas, siendo que se le ordenaba formar parte de las funciones de justicia, gobernación y hacienda, cuyos funcionarios locales no debían de intrometerse. Es más, tenían que prestarle toda la ayuda para que él pudiera realizar bien su trabajo. El visitador tenía la facultad de emitir autos, ordenanzas, instrucciones y aún leyes que considerara necesarias para la mejor administración y gobierno de los nuevos territorios. A lo que quiero llegar es de que los visitadores también tenían la facultad de auditar a los virreyes, porque ellos al final de cuentas eran unos funcionarios, no era que fuera un cargo hereditario que pudieran tener. Bueno, entonces, si encontraban problemas en la administración o en el uso de los recursos, en anomalías, entonces daba lugar a las residencias. Entonces, dice que la visita era el procedimiento de control más adecuado para los oficiales reales.
estos estaban obligados a someterse a un juicio individualmente que era denominado de residencia y significaba la cuenta que toma un juez a otro similar o a otras personas de cargo público de la administración de su oficio de aquel tiempo que estuvo a su cuidado. El juicio se realizaba tanto cuando un funcionario hubiera terminado el cargo por haber cubierto el tiempo señalado, como por otros motivos, ya fuera por traslado, pena de muerte y hubiera cesado definitivamente en su oficio. El procedimiento duraba 60 días y el oficial residenciado tenía que permanecer este plazo en el mismo lugar donde había desempeñado sus funciones, para que allí acudieran sus subordinados ante el juez para hacer declaraciones, para lo cual antes se publicaban edictos, o sea, se daban avisos de que se estaba llevando a cabo un proceso de residencia en contra de algún funcionario y se pregonaba, es decir, se anunciaba al pueblo. Entonces, para que todos los que se vieran afectados por ese funcionario, o sea, y aquí dice, incluyendo a los indios, para que pudieran a pedir justicia de sus agravios con entera libertad, recibiendo junto con estos la defensa del acusado. Al parecer, aquí ya se estaba tratando al nativo de Guatemala como una persona, cosa que más adelante vamos a ver que no es así. Pero entonces como que se iniciaba un proceso en contra de esa persona y se llamaba a todas las personas para que fueran a pedir justicia ante todas las cosas que él hubiera podido hacer en contra de ellas de manera ilegal. Al final de cuentas, terminaba su investigación y formulaba un memorial o un informe de todo el proceso, declarando los cargos que vio en resultado de los testigos que se presentaron y las escrituras de su comprobación para enviarlos al Consejo de Indias, el cual iba a dictar las penas correspondientes que se ejecutaban en los mismos culpables y sus bienes, y en el caso de su fallecimiento, en la de sus herederos y sus fiadores. ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Bueno, entonces aquí terminamos lo que son los organismos. Ahora vamos a continuar con la política agraria. Entonces, denme un segundo. ¿Alguna pregunta al momento? En lo que yo comparto las demás diapositivas. No, licenciado, de momento vamos bien, gracias. Va, perfecto. Si está muy aburrido, me dicen y miramos cómo le vamos mejorando. Solo le quería comentar, hay unos compañeros que están solicitando acceso. Ya los ingresé. Gracias por avisarme. Ok. Y acá vamos. Bueno, ahorita vamos a entrar a lo que es la política agraria. ¿Cómo es que las personas cómo es que se manejó la tierra? De nada. No sé por qué me dan gracias, pero de nada. Ahí estamos. Gracias, Soto Chávez. Entonces, estos fueron los órganos que formaron parte de la estructura del gobierno y de la monarquía, tanto en Europa, relativo a las Indias, y los organismos que estaban propiamente en las Indias, ¿sí? Y entonces había un control, podríamos decir que había una auditoría que se les practicaba cuando había abusos de autoridad, máxime cuando se estaban afectando los intereses de la corona. Entonces, pero hubo una política agraria que era bien importante porque recordemos que el rey, al final de cuentas, era el dueño de todas las tierras, simplemente por haber sido conquistadas, ¿sí? Entonces, el latifundismo, y eso lo vamos a ver más adelante y vamos a ir caminando a ello, los orígenes del latifundismo guatemalteco se encuentran en la organización económica de la sociedad colonial. Se puede señalar con cierta precisión 5 principios que configuraron aquella política, todos emanados de intereses económicos que la propia documentación no oculta. 4 de estos principios hallaron expresión en las leyes coloniales y el otro revelado por documentos de diversas naturalezas, y que son, es que el último ya no es tanto de carácter legal, sino de
legal, pero es una cuestión que se fue dando, un fenómeno que se fue dando por el apartamiento, por la discriminación que se le fueron haciendo a los mestizos o criollos, ¿sí? Entonces, como primer punto legal estábamos el señorío, ¿sí? Ese es uno de la cuestión de la política agraria. Tenemos primero el señorío. Entonces, en lo relativo al agro, se encuentra expresado en el señorío, dice, que ejercía la corona de España sobre todas las tierras de las provincias conquistadas en su nombre, y este principio no era otra cosa que el derecho de toma de posesión de la tierra y constituye por eso mismo la base y el punto de partida del régimen agrario colonial. Aquí estamos diciendo, el rey era dueño de todo. ¿Por qué? Porque cuando vienen los descubridores y los conquistadores, entonces estos reclaman las tierras en nombre de la corona. Por lo tanto, este era el dueño de todo. Yo creo que nunca los llegaron ni a conocer. Unos y otros, conquistadores y conquistados, solo podían recibir tierras del nuevo y verdadero dueño del rey, el rey, pues en su nombre y únicamente bajo esa condición habían venido los primeros a arrebatarle sus dominios a los segundos. Es decir, no solo ahora me habían quitado lo que yo ya tenía anteriormente, ahora yo para poder tener, o sea, yéndome como del lado de los indios o de los indígenas, yo tenía que venirle y pedirle al rey que me diera tierras. Por supuesto que no era una cosa así tan fácil. Y sí hubo, pero bien complicado. Ok, entonces, luego de consumar la conquista, toda propiedad sobre la tierra provenía directa o indirectamente de una concesión real. Es decir, el reparto que hacían los capitanes de conquista entre sus soldados lo hacían en nombre del monarca con poderes especiales otorgados por él y en plena propiedad de aquella posición estaban sujetos a la confirmación real. Es decir, que el rey daba las facultades a las personas de alto rango aquí en América, que en este caso los capitanes de la conquista, para que ellos pudieran entregar tierras a sus soldados, ¿sí? Porque esa fue una de las formas de retribución que hizo la corona a los conquistadores y a los colonos que vinieron a radicar a América. El principio de señorío tuvo una importancia extraordinaria por haber sido la expresión legal de un acto material absolutamente básico, el despojo de los nativos y el paso de toda propiedad a la corona en cuyo nombre se hizo la conquista. Esto generó un principio que debe ser comprendido en sus dos vertientes. Una era la positiva, en la cual solo el rey cede o vende tierras y toda posesión deriva de una cesión o venta original de la corona. Es decir, todo es del rey y si alguien iba a tener propiedad de algo, tenía que ser una concesión o una dádiva que le daba la corona. O sea, no era de que yo, bueno, yo conquisté, ahora me agarro esto, no. Todo eso ahora pertenecía al reinado y entonces yo tenía que ir con el rey y decirle, mire, yo necesito que me dé tierras en tal lado, y entonces venía el rey y me decía, yo como dueño de esas tierras te entrego, ¿sí? Entonces, por eso, toda posesión que pudiera tener un tercero procedía de una venta o una cesión original de la corona. Y la otra negativa es aquella en que la tierra, en que cualquier tierra que el rey no haya vendido o cedido es tierra realenga, lo que permitía al rey ordenar que no pudiera ocuparse ni usarse sin incurrir en el delito de usurpación. Al negarse tierras a los mestizos pobres, ya vieron lo que ese es para el quinto principio, los lanzó con arrendatarios a los grandes hacendados y creó, como hay, un motivo adicional para la expansión latifundista de dicha empresa. Con base a este principio anterior, el Estado español desarrolló un segundo principio de superpolítica agraria en las Indias, que se llamará principio de tierra como aliciente, porque eso fue en realidad. ¿Alguna pregunta en este momento al respecto? Uy, no tengo más para unir, vamos a ver. ¿Alguna pregunta?
Todo bien, licenciado, gracias. ¿Segura? A ver, Todo bien, a ver, todo bien. a ver, Otto Chávez creo que levantó la mano, a ver, o no, una chica levantó la mano por ahí. Todo bien, licenciado, todo bien, gracias. Licenciado, Ok, buenas bueno, noches. Una buenas pregunta. noches. El significado de tierra realenga. Ay, es que por ahí iba yo, porque me iba a agarrar a Ajá. uno de los que me han dicho que todo bien y le iba a preguntar qué era No, tierra ahí realenga. con este término realenga. Ajá, Ajá. sí. El término realenga que era tierra propiedad del Estado. Ujú. Ah, O sea, todo lo que venía él y, por ejemplo, agarremos el departamento de Guatemala para poner un ejemplo. Venía el rey y empezaba a repartir la zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4, después se iba a la zona 6, 7, 8, tata. ¿Sí? Entonces queda la zona 5, queda la zona 10, la zona 15, quedan sin ser cedidas o vendidas. A esas tierras se les llamaba realengas, es decir, que eran propiedad del Estado, eran propiedad de la corona. Y por ende, si alguien se iba a meter a la zona 5 a tomar esas tierras, se le consideraba un usurpador. sería lo opuesto al señorío. Así es. No, ni tanto, el señoría era Ni dueño de tanto. todo, o sea, él era Ujú, dueño. ujú. Y Ah, ya. de lo que hubiere. Y entonces, pero lo que no se cedía, lo que pertenecía a la corona en ese momento, sin que nadie lo tuviera, se llamaban tierras realengas, que eran tierras propiedad de la corona o del Estado. Ya. ¿Ya? ¿Usted salvó alguno de por ahí hoy con su pregunta? Gracias, gracias, sí. Ahí estamos. A usted le que dar las gracias. Bueno, entonces, vamos por ahí bien. Catherine Cifuentes. Licenciado, esa tierra realenga es así como los asentamientos actualmente. No, no. Las tierras, bueno, si lo queremos ver así, sí, es cuando gente se va a meter a tierras propiedad del Estado. ¿Sí? Entonces ellos están usurpando una propiedad del Estado de Guatemala y por supuesto que el Estado, en lugar de sacarlos, pues empieza a entregarles las tierras que ellos han ocupado. Pero en ese momento, en España, como eran bien territoriales y eran ambiciosos, entonces si alguien llegaba a invadir o instalar una colonia en determinado territorio sin que hubiera sido cedido o comprado, entonces ellos estaban incurriendo en el delito de usurpación. La tierra realenga se podría decir que son las propiedades hoy en día que el Estado recoge o quita por extinción de dominio. No, bueno, al final de cuentas pasan a formar, no, pero las tierras realengas son aquellas que son propiedad del Estado y que, ¿cómo dijera yo? En ese momento eran como parcelas, eran territorios que no habían sido cedidos, ¿sí? Ahora, en cuanto a extinción de dominio, ya es otro relajo, pues totalmente, porque al final de cuentas esos bienes sí pasan a formar parte del Estado. Y forman parte del patrimonio, y podemos decir que son tierras realengas, ¿verdad? Son propios de ellos. Si lo equiparamos, podemos decir que sí. ¿Algo más? Ok, gracias. Bueno. Ok. Entonces, quedamos en que el rey era el dueño de todo y él podía vender o ceder a los conquistadores o a los colonos o a funcionarios y todo ese relajo. Y ese dinero pasaba por parte de las arcas reales cuando eran vendidos, o bien lo cedía en pago por el tema de haber conquistado América, porque ellos carecían de los recursos económicos para decirle, mira, aquí te pago por lo de tu viaje. No, entonces te voy a pagar con lo que hemos obtenido. Entonces, tenemos el principio de la tierra como aliciente. Varios autores han señalado que la corona española, imposibilitada para sufragar las expediciones de conquista, que es lo que les venía diciendo, o sea, ellos no tenían el dinero así preciso para decirte, mira, aquí hay tanto para que te vayas.
de conquistas como empresas estatales, los estimuló como empresas privadas, con el aliciente de ofrecerles a los conquistadores una serie de ventajas económicas en las provincias que conquistase. Hoy se debe de agregar que el territorio el territorio de aquí, América, era pobre en metales preciosos. Entonces, la corona, como no encontraron metales preciosos por acá, hizo la concesión de tierras y el control sobre los indios como un pago a estas personas. Ya vamos a ver qué tienen que ver los indios con las tierras, ¿sí? Pero entonces, en pago por sus aventuras y venidas acá y en reclamar territorios en nombre de la corona española, viene el rey y les dice, bueno, señores, yo les pago con tierras. ¿Estamos? Y eso implicó también el control de los indios, que también eran casi que propiedad de la corona. Para que ese estímulo diera resultados apetecidos, la corona tenía que mostrar mucha magnanimidad en la cesión de tierras, pues hubiese sido desastroso que se propagara la noticia de que los conquistadores no estaban siendo debidamente premiados por su inversión. Por ende, el rey ofrecía y cedía una riqueza que no había poseído nunca antes del momento de cederla. Como les digo, él nunca conoció América, pienso yo, y entonces él simplemente le empezó a regalar en base a los informes que la gente le rendía. Los conquistadores salían a conquistar unas tierras con autorización en nombre y en bajo el control de la monarquía, y la monarquía les premiaba cediéndoles trozos de esas mismas tierras y sus habitantes. Aquí aplicaría aquel dicho de las correas salen en las pitas, ¿sí? O al revés, no sé cómo es la cosa. ¿Vamos bien por ahí? Bueno, entonces ya vimos, tenemos el señorío donde el rey era dueño de todo, a excepción de las tierras que cedía y vendía, ¿sí? Pero como la corona carecía de los recursos para pagar las aventuras o los viajes que emprendían los descubridores y los conquistadores, entonces él les empezó a pagar con tierra. Por eso se llamó como el principio de la tierra como aliciente. Con base a eso, les dio grandes extensiones de tierras para que ellos dispusieran de ella. ¿Estamos? Ya en propiedad. ¿Alguna pregunta? Licenciado, cuando se refiere al término aliciente, es algo que atrae, algo que tienta, ¿verdad? Que llama la atención. Sí, es algo, ay Dios mío, se me fue la palabra ahorita de donde proviene aliciente. Es, espérame que me recuerde. Sí, pero el aliciente es como un estímulo. ¿sí? Como un estímulo, ¿verdad? Así como dice que hay que los conquistadores salían a conquistar a unas tierras con autorización y los premiaban con trozos de esas mismas tierras, o sea, iban incitados. Correctamente. Solo permítame un segundo, voy a traer agua. Entonces, perdón, ya. Entonces, de eso se trataba. Yo voy a dar para alentarlos, la palabra de alentar, tal vez, alentarlos a que conquisten más territorios en nombre mío y yo les voy a pagar con grandes extensiones de tierra. Así era más o menos lo que fundaba. ¿Queda claro ahí? Sí, todo claro. Gracias. Ok. Entonces, dice, les pagaba pues con lo que ellos le arrebataban a los nativos y con los nativos mismos, es decir, les pago con tierras y les doy indios para que les trabajen sus tierras. Así se trató esto. Por supuesto que no fue de una manera arbitraria. Ya vamos a ver más adelante ese tema. Las actas del primer cabildo de la ciudad de Santiago de Guatemala desde el día del asentamiento de la ciudad muestra un cuadro muy animado de los conquistadores, repartiéndose las tierras entre sí en grandes extensiones, con base en la autorización que para ello tenían el jefe de la expedición Alvarado y personas quien delegó dicha facultad en sus ausencias. Imagínense que nosotros nos vamos a un gran territorio y agarramos camino para el progreso, por decir, y nos empezamos a repartir. Primero le quitamos a la gente que vive allá en el progreso todas sus tierras y después empezamos a repartir las tierras con autorización, por supuesto, del rey.
Así que nítido, todos con tierras. Ah, no, animó. Qué rico repartir lo que no, qué rico hacer fiesta, lo que, ¿cómo es? Lo que no cuesta, ¿eh? Entonces, miren, yo no sé, pero créanme, yo estoy aprendiendo con ustedes interioridades, todos estos temas, pues uno lo mira así muy someramente cuando estamos estudiando en básicos y en primaria, mucho tanto. Pero ya cuando empezamos a entrar la forma en que lo hacen, la verdad esto ofende. Realmente qué desgraciado, ¿verdad? Entonces, como lo que hizo Ríos, miren, en un momento, en tiempo de la guerra, pues empezaron cuando empezaron a matar a todos los indígenas de acá, muchos militares, yo conozco uno y la hija todavía es creída, la infeliz, porque tiene un montón de tierras allá en Cobán. Por supuesto, se las robaron durante el tiempo de la guerra, se lo quitaron a los indígenas, destruyeron pueblos y se las entregaron, ¿no? Y se las repartieron entre ellos. Así más o menos funcionó ese tema. Los españoles enseñan que nos hicieron un favor. ¿Cómo así, Jessica? Es que yo tengo una conocida que radica en España. Ajá. Y en lo que hablábamos un día sobre este tema, ¿verdad? De que nos habían robado, ¿verdad? Entonces Ajá. ellos decían que ella en su historia había aprendido de que no, que ellos nos hicieron un favor, que nos vinieron a humanizar. Sí, de veras, qué chulada, dígale. ¿Y cómo se llama? Pero ella es española propiamente. Sí, nació allá, es guatemalteco. Sí, pues no, miren, ese es el otro lado de la historia, ¿verdad? Cómo les enseñan a ellos lo que fue el descubrimiento de América. Yo no sé qué tanto les dirán, les contarán todas esas aberraciones que vinieron a hacer, lo que realmente significó la iglesia aquí, lo que significó la iglesia en ese momento en Europa y lo que vino a significar aquí. No sé cómo se los pintarán, tal vez usted le manda las notas y le mira, mamita, léete esto y me contás después cómo te parece el favor que nos vinieron a hacer. Ahí se lo manda. Jessica. Va. Ahí, yo voy a mandar el documento para que ellos aprendan que ellos nos vinieron a evangelizar y allá en España son más ateos, un montón, siendo un país católico, pues, pero ahora son mucho ateo allá. Entonces, gracias por el comentario, Jessica. Imagínense cómo enseñaría Alemania también los temas de la Segunda Guerra Mundial. Justificaron algo, cómo vieron los actos atroces que cometió su país. No sé, sería interesante saber cómo es que ellos aprendieron esa historia, cómo se las enseñaron a ellos. Nosotros lo estamos bien. Entonces, hay dos historias. Aquí regresamos a lo que es historia. ¿Sí? La oficial y la crítica. Historia oficial de España es distinta a la nuestra. Y a eso iba, Alan. A ellos les cuentan maravillas, que sus reyes fueron muy buenos, que Cristóbal Colón pudo haber sido la gran maravilla y los conquistadores y todo buena onda y nos vinieron a evangelizar porque vinieron y agarraron la Biblia y se sentaron con los indígenas con Biblia abierta a decirles, no, mira, es que tus dioses no son así, sino tienen que ser así, así, asá. No, aquí vinieron. Yo lo que siento es que, miren mucha, aquí les vengo a imponer este Dios y si no quieren los vamos a matar. Y así fue. O sea, no les explicaron en qué consistía. Ya después, tal vez por pura conveniencia, lo fueron aceptando. Y algunos que al final de cuentas se llegaron a convencer. Es como los judíos que estaban en países cuando estaba Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Tenían que cortar su pelito y volverlos tipo europeos y tenían que rezar el Padre Nuestro, se persignaban, cosas por el estilo, para que creyeran que no eran judíos. Pero lo hicieron por conveniencia, sin renunciar nunca a sus convicciones, ¿verdad? Entonces, bueno, iba yo al tema ya vieron cuál es la historia oficial. Entonces, ¿cuál es la historia oficial? La que España presenta a su gente, como nos contó Jessica, o la que nosotros estamos contando acá. Por eso, yo no les voy a decir a cuál tienen que creerla. Ustedes busquen la que tiene más coherencia con la realidad. ¿Sí? Y esa es la que tienen que creer, según lo que ustedes consideren, por supuesto. ¿Estamos por ahí? ¿Alguna pregunta al momento? No, Lick, muchas gracias, sí, está claro. Ok.
Ok, entonces se repartían las tierras a diestra y siniestra y ¿qué? Total, todo era nuevo, ¿no? Como que me encontraron $1 millón de un tumbo que haga yo y vengo y lo empiezo a repartir entre todos ustedes, ¿va? Porque al final de cuentas, ¿qué me importa? No es mío. Este principio, determinado por la necesidad de expandir y consolidar un imperio sin hacer gastos, imagínense, todavía buscando economía, a expensa de los conquistados, fue a su vez un punto de partida del latifundismo, que era lo que les dije que íbamos a ver cuando repartían las tierras junto con los indios. La tierra cedida a los conquistadores y primeros pobladores solicitadas por ellos, en extensiones que la corona no podía valorar por desconocimiento de lo que sería, fueron los primeros latifundios coloniales susceptibles de ser ulteriormente ampliados. Finalizado el siglo XVI, 2 generaciones de colonizadores españoles habían echado raíz en la colonia. Habían erigido ciudades, tenían tierras en abundancia, disponían del trabajo forzado de los indios. Muchos de ellos tenían encomiendas, y eso es lo que vamos a ver más adelante, y vieran qué interesante todo ese tema, y es bastantito, por eso quiero avanzar lo más que pueda. Habían fundado familias y ya tenían descendientes de criollos. El principio de la tierra como aliciente perdió su sentido original y siguió actuando en forma atenuada. Por tanto, la monarquía se halló en la condición de aplicar con provecho un nuevo principio, la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Bueno, este es bien distinto, ¿sí? Que era la composición, perdón. La composición entendámoslo como un arreglo que hacemos, ¿sí? Por ejemplo, es un término utilizado muy anteriormente. Dios mío, esa cosa, porque ahora no me cambia. Fue un término, la composición es un término que se utiliza, por ejemplo, cuando estábamos en el inicio de las leyes, ¿sí? Antes como no habían leyes, todos se aplicaba una ley que se llamaba la ley del talión, que es una de las más reconocidas, el de ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Pero como empezaron a haber abusos por parte de los que aplicaban esa ley, entonces vino una época de la composición, donde ya todo era, bueno, me vas a pagar lo que me robaste, pero ya llegamos a un acuerdo. De esa misma manera trabaja la composición en este caso. ¿Estamos? Entonces, una pregunta, pero por ejemplo dice composición de tierras, ¿cómo lo aplicaban? Por ejemplo, usted dio el ejemplo de que me vas a pagar lo que me robaste, pero en las tierras me vas a dar la que me corresponde. No, es otro relajo, porque aquí ya el rey empezó a vender. En la primera estaba cediendo en pago, ¿sí? Yo les pago con tierras su trabajo de la conquista o de la colonización. Sí, porque no contaban con los recursos suficientes para poderle pagar a uno de ellos. Entonces aprendamos esa parte. La tierra como aliciente, ¿sí? Yo entrego tierras, o sea, usted como abogado me realiza un trabajo y me recupera 10 casas. Entonces vengo yo, bueno, ok, ya tengo mis casas, pero yo no tengo dinero para pagarle. Entonces, ¿sabe qué? Le pago con 2 casas de las que me recuperó. ¿Me explico? Así funciona el principio de la tierra como aliciente. Okay, ahora viene, ya lo voy a explicar, la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales, bajo el procedimiento de composición de tierras. ¿Estamos? Bueno, entonces, cuando hablamos de composición, ahorita vamos a ver adelantito, solo que quiero cambiar la diapositiva y se me pierde el cursor aquí. La incitación del periodo anterior, es decir, las tierras dadas como aliciente, dio lugar a muchas extralimitaciones. En aquel periodo convenía tolerarlas, por medio siglo más tarde se convirtieron en motivo de reclamaciones y de composiciones. La monarquía dictó órdenes encaminadas a que todos los propietarios de tierras presentaran sus títulos, ¿sí? O sea, miren, lo que nos ha afectado en este mundo, al final de cuentas, es la ambición. Y estos no fueron la excepción. Entonces el rey se dio cuenta de que se estaban agarrando más tierras de las que estoy dando. Y entonces dice, no, mejor vamos a hacer una cosa. A ver, preséntenme sus títulos, ¿sí?
Las propiedades rústicas serían medidas para comprobar si se ajustaban a las dimensiones autorizadas. En aquellos documentos, en todo caso, si se demostraba que había habido una usurpación de tierras realengas, el rey se avenía a cederlas. O sea, yo les di a ustedes toda la zona 1, ¿sí? En pago, por haber venido a conquistar y colonizar América, ¿sí? O Guatemala, o el departamento de Guatemala, por decirlo. Entonces les doy toda la zona 1 a ustedes. Pero cuando ya se hace una remedida y vieron que ustedes agarraron la zona 2 y la zona 3, entonces yo pedía sus títulos, y si verificaba que ustedes habían metido en mis territorios, en tierras realengas, ustedes estaban cometiendo un delito de usurpación. Entonces, ¿pero qué hacía el rey? En lugar de venir y decirles sacarlos, tal vez eso implicaba un poco más de gasto y que no lo querían hacer o no lo tenían. Y además, ¿cómo iban a mantener ese control de España a esos temas? Entonces viene él y dice, bueno, ¿saben qué? Como ya las agarraron, se las voy a ceder legalmente, ¿sí? Pero ustedes me van a pagar ahora una suma de dinero por concepto de composición. O sea, me van a pagar por esa tierra que se agarraron de más. En caso contrario, era preciso desalojarlas para que el rey pudiera disponer de ellas. ¿Se comprende ahora ese punto? Pregunto. ¿Se comprende ahora? Licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, ahora bien, en 1591 fue despachado por Felipe II 2 cédulas que pusieron en vigencia el principio de composición de tierras en el Reino de Guatemala. Y así también parece que sucedió en todas las colonias en ese año. Pareciera que la usurpación de tierras, su apropiación ilegal, sufría un rudo golpe para aquellas categorías de la disposición real. O sea, porque la primera cédula era, si usted se ocupó de mi tierra, la tiene que desocupar, ¿sí? Pero venía la segunda cédula, que es la que le estoy mencionando acá, y entonces la segunda era, bueno, ya que está metido usted en mi terreno, en mi tierra realenga, entonces págueme por ella, ¿sí? Entonces, pareciera que son contradictorias, porque por un lado me está diciendo, mire, salga así, por la otra me dice, va, si la tiene, quédesela. Pero no, esas dos se complementaban, esas dos cédulas reales se complementaban porque se estaban poniendo las bases para que la usurpación se convirtiera en un procedimiento normal de apropiación de la tierra y una de las principales modalidades de formación del latifundismo. Entonces, uno de ustedes agarraba y se metía en mi terreno, llegaba yo o mi representante mío con ustedes y les decía, bueno, señores, ustedes se agarraron esta tierra que es realenga, o sea, es propiedad del reino, entonces, o se salen o pagan por ella. Y así es como funcionaba este principio. Entonces, una cédula ordenaba recuperar las tierras ocupadas sin títulos, sin ninguna posibilidad de retenerlas con base a arreglos a una orden tajante. Pero la segunda, de esa misma fecha, le dice al presidente que no obstante lo ordenado en lo anterior, o sea, que se tienen que salir sin ningún tipo de excusa, bueno, entremos a un arreglo, pues. Y entonces yo le pongo un precio a la tierra como rey y los usurpadores están dispuestos a pagarme, se pueden quedar con ellas, ¿sí? Entonces, el hecho de poner la orden de restitución en un documento y la oferta de composición en otro obedecía al propósito de no restarle fuerza legal a la primera y aumentar el atractivo de la segunda. En esta etapa se puede observar que privó al principio el principio de la tierra como aliciente. La corona puso ciertas condiciones a merced de la tierra y había que radicar en ella y cultivarla durante un determinado tiempo y antes de obtener la confirmación de su plena posesión, pasado aquella corta y decisiva etapa, los terrenos realengos usurpados podían titularse por vía de la composición, estando o no poblados, cultivados o no labrados. ¿Sí? Entonces,
Aquí había una diferencia. En la otra yo di terrenos y había que ocuparlos. En el otro no era necesario que yo lo ocupara o que lo cultivara o que lo estuviera cultivando o que se manifestara un acto de posesión del mismo. Y entonces yo venía y lo componía. Pues, o sea, aplicamos el principio de composición. Ustedes me pagan por esos terrenos. ¿Alguna pregunta ahí? No, licenciado, todo bien. Muy bien. Bueno, entonces, la composición de tierras fue un mecanismo creado por la última década del siglo XVI e ingresó como un tema permanente en la recopilación de las leyes de Indias. Estuvo causándole ingresos a la corona durante el tiempo colonial. Esa fue otra forma de ingreso y fue un importante renglón en la hacienda real. El procedimiento usurpación y composición beneficiaba a la corona con una recaudación constante y favorecía a los terratenientes, dándole facilidades para ensanchar sus propiedades. La consigna era no permitir el fracaso de la composición. ¿Qué pasó acá? A mediados del siglo XVIII, una importante cédula le dictó una nueva forma a la administración del ramo de tierras, disponiendo que los subdelegados, o sea, los intermediarios entre la venta, entre la corona y los colonos o los conquistadores, en esa intermediación de venta recibieran el 2% de las ventas y compensaciones y composiciones que se realizaban bajo su dirección. Es como los corredores ahora o los comisionistas. Tenemos ahí un nuevo factor favorable al proceso de usurpación-composición, puesto que la concesión del citado estipendio a favor de los subdelegados a procurar precios altos en las composiciones, pero al mismo tiempo los inducía a realizar composiciones a cualquier precio antes que malograrla. Entonces, ¿qué es lo que le interesaba a la corona? Empezar a regenerar ingresos para la corona, porque era lo que necesitaba era dinero, y entonces lo hizo a través de la composición de las tierras de sus nuevas propiedades adquiridas a través del robo, de la conquista o de lo que ustedes le quieran decir. Vamos a ver cuánto me falta acá. Me faltan varias. Entonces vamos a dejar aquí preservación de tierras comunales de indios, que va a ser la próxima, porque ya son las 7:05. Entonces nos vamos quedando ahí. Y por favor tómenme nota y así yo voy a tratar de avanzar lo más que pueda para alcanzar a las otras personas. ¿Alguna pregunta antes de que termine la clase? Todo bien, licenciado, gracias. Todo bien, Lick. Bueno, gracias, Lick. Hasta el momento es hora de repasarlo otra vez y que se nos quede. No, definitivamente. Miren, yo les voy a mandar el documento y créanme que en lo que yo estoy preparando la clase, vieran qué interesante es, porque primero me pongo a subrayar y luego me pongo a transcribir o a dictarle a la computadora, pues encontrar unos puntitos ahí en errores, y créanme que es bien interesante y uno no para de leer, uno le genera la atención esto. Muy, muy bonitas lecturas estas que tengo aquí en estos libros. ¿Estamos? Entonces, antología se llama, de la licenciada, pero es que ya no existe el libro. No existe. Sí, pues. ¿Estamos por ahí? Jóvenes, les deseo una feliz noche. Nos estamos viendo para la próxima, el día miércoles. Y feliz descanso. Ahí se van a la feria, pues. Saludos, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.